su santidad, su distinción. Y qué precioso que Él diga, santos seréis porque yo soy santo. Ese es un maravilloso estandarte cada mañana al salir a la calle, cada momento difícil o lleno de alegría o lleno de dificultad o de provisión o de interacción o de decisión, tener en mente, santos seréis porque yo soy santo. Él en su bondad nos ha distinguido. Él dice, os he distinguido de entre los pueblos. Y eso es un maravilloso reto a mi corazón y a tu corazón. Os he distinguido. La escritura dice que habrá un tiempo, quiera él mismo que sea pronto, donde muchas personas dirán, aferrados a nuestros sisiots, a nuestros mantos de oración, iremos con vosotros, porque hemos oído que el distinguido está con vosotros. Qué precioso. Y una porción tan corta de solo 2 capítulos de la escritura, el capítulo 19 y el 20 de Levítico, donde solo el capítulo 19, para que tomemos una perspectiva de lo que esto significa, en el solo capítulo 19 hay 36 mandamientos. ¿Por qué? Porque si Él nos quiere distinguir, Él es sabio, Él es práctico. Y entonces nos da la posibilidad de obedecer sus instrucciones para que poco a poco nos vamos distinguiendo, nos vamos haciendo competentes. Nosotros debemos amar sus mandamientos, porque son ese cerco de protección a través de los cuales Él nos distingue. Hay una expresión tan preciosa que veíamos en la porción de ayer, cuando Él nos invita a distinguirnos y nos exhorta a tener en reverencia su santuario y nos exhorta a no profanar ni perforar su santuario. Y todos hemos ido aprendiendo poco a poco que hay una evolución gradual y sublime del santuario, el Mizcán. Ese Mizcán que fue primero una tienda de pieles y madera, el lugar de su presencia. Ese Mizcán que luego fue el templo de Sholomo, del primero y el segundo templo de piedra y madera, pero algo glorioso cuando él estuvo aquí y expresó, destruyan este templo y después de 3 días yo lo levantaré. Y ellos no lograron entender. Cuando él expresó, alguien mayor que el templo está aquí. Alguien mayor que el templo está aquí. El libro a los Hebreos expresa una importante afirmación, porque Mashiach, al morir, se abrieron de par en par las cortinas, el velo del templo, para que su majestad, no aquí en la tierra, sino allá en el cielo, subiera a son de chofar a presentar el Omer Rechit en el día número 1 de Omer Rechit. Y entonces Apocalipsis cierra diciendo que Juan el apóstol ve ese santuario de Dios
descender del cielo y lo define como una novia ataviada para su esposo. Y luego dice, he aquí el Mizcán de Dios con los hombres y él morará con ellos. Él morará entre su pueblo. Y por eso no hay allí en esa santa ciudad necesidad de sol ni de luna, porque Él es la luz del mundo. Y se hace necesario revisar toda eh, ese paradigma religioso con que hemos conectado la santidad. La santidad para todos nosotros, sobre todo latinoamericanos, la conectan con los muertos y con el cielo. Y muertos con con cierta aureola y ciertas actividades supuestamente en el cielo. Pero ese no es el panorama de la escritura. El panorama de la escritura es que el cielo viene a la tierra. El panorama de la escritura es, he aquí el reino de Dios con vosotros. El, el hombre presidiario o ladrón que estaba siendo ajusticiado en el madero, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque el reino viene a la tierra y será la nueva Jerusalén. El reino vendrá a la tierra. Entonces, veíamos ayer en esa preciosa parachá, porción, una cantidad de instrucciones para que no profanemos el santuario. ¿Y por qué hacía esa evolución del santuario pasando del Mizcán al templo y a Mashiach y a la segunda venida de él? Porque hoy no hay un templo. Gracias a Dios no hay un templo. Y no va a haber un templo, al menos de parte del Señor. Si lo construyen, no es la voluntad del Señor. ¿Y por qué ya no habrá templo? Porque ya el cordero, el corbán, está eterno, su sacrificio y su obra es perenne a nuestro favor. Y por eso el autor de los Hebreos escribe que el sacerdocio levítico ya no iba más. Y si ya no va más el sacerdocio levítico, pues no hay razón de templo. No hay razón de templo. Entonces, cuando él dice que tengamos en eminencia su santuario y que no lo profanemos, está diciendo, porque el templo de Dios sois vosotros. Hermanos amados, aquí está el templo de Dios. Aquí está. El cajal del Señor. La eclesía, la sinagoga es el templo. Es un templo movible. No tiene dirección. Está en Medellín, Miami, Tampa y China, la India, donde quiera que hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el templo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y si nosotros somos el templo del Dios viviente, esto es muy hermoso, entonces, ¿cómo no profanarlo? Pues viendo a cada uno de mis hermanos que está aquí como una columna de ese templo, como una cortina de ese templo, como un mueble de ese templo. Y entonces, todas las instrucciones, 36 mandamientos del capítulo 19 de Levítico, tienen que ver con la santidad, la distinción de una manera práctica. Y entonces me dice, cuando ciegues la tierra, no la espigues hasta el último rincón. Si se te olvida un rincón de tu parcela por pasar por ahí el tractor recogiendo, déjalo y no rebusques tu viña, déjalo para que no profanes el templo, porque habrá algún hermano tuyo, miembro del cuerpo de Machía, que tiene hambre, y si tú no le das de comer, tú estás profanando mi templo. Qué diferencia maravillosa.
Y entonces todas esas instrucciones de ese capítulo que no me voy a detener aquí ahora, solamente estoy aterrizando, son en relación a nosotros y cómo nos relacionamos. El más sencillo creyente llegado ayer al Señor, parido de lo alto, es un santo, es distinguido. Y el Señor le distinguió porque quiso y empezó un proceso en él de distinción a través de los mandamientos en ustedes y en mí. Y nos está dando mandamientos para que seamos distinguidos. Y ustedes se darán cuenta, hermanos, que la vida es muy diferente cuando el parámetro y el criterio es la Torá. Y es tan poderoso que el apóstol dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre ni mujer, porque todos en la Torá tienen un prototipo de distinción. Ya no hay cultura, ya no soy paisa, aun cuando los paisas son maravillosos, pues, y ya no soy tan caleño hoy, ni de, ni de Honduras ni de Salvador, somos de Machía. Y nos distingue una, una cultura que es la Torah. Entonces, esos 36 mandamientos en solo un capítulo, todos tienen que ver con las relaciones entre nosotros. Y si nosotros nos reconocemos, tenemos que honrar el santuario. Cuando yo respeto a mi hermano, cuando yo lo exhorto en amor, cuando yo lo trato con misericordia, cuando yo no le miento, cuando, yo lo estoy honrando el santuario. Cuando nos congregamos, nos estamos dando reconocimiento. Y entonces, esa preciosa palabra de santos, de que somos un pueblo para ser de Él y porque Él está con nosotros, eso nos distingue. Llevado al Evangelio, qué preciosa la coherencia de la Escritura. Yo quisiera que fuéramos a Primera de Tesalonicenses, ya aterrizando esta tarde aquí, conectando el Evangelio con la Torá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Primera de Tesalonicenses para que oremos. Capítulo 3, versículo 4 en adelante. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cómo, cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Qué conexión preciosa. La voluntad de Dios es vuestra distinción. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para ti y para mí. Este tema de la voluntad de Dios es un tema que ha sido bastante eh, enseñado eh, desde muchos lugares, desde muchas congregaciones. Y muchas personas han escrito todos unos prototipos y hasta unos elementos de cómo descubrir la voluntad de Dios para mi vida. Y algunos entonces elaboran que tú tienes una forma, que son tus talentos, tus habilidades, tu educación, tus sufrimientos. Y entonces por eso Dios tiene una voluntad muy particular para ti, Oscar. Pero a veces esa voluntad muy particular que yo creo que es de Dios, realmente es lo que yo creo de mí mismo y a veces hasta le tuerzo el brazo a Dios para que Él haga mi voluntad. Pero aquí está diciendo que la voluntad del Señor es algo general para su pueblo. ¿Y cuál es? Vuestra santificación. Independiente de tu historia, tu educación, tus dones, tus talentos, hasta tus sufrimientos, todos tenemos un parámetro estándar de parte de Él para nosotros. ¿Cuál es? Sean santificados, sean distinguidos. ¿Y cómo nos va a santificar y cómo nos va a distinguir? Una sola manera,
por eso estudiamos cada viernes la Torá, porque no hay otra manera como nosotros podemos ser santificados, distinguidos en la práctica, si no conocemos el valor de los mandamientos. Es la única manera. Y por eso aquí está diciendo, su voluntad es, y esto tiene que ver con relaciones interpersonales, dice, que os apartéis de fornicación. Porque si nosotros, miembros de este santuario, andamos en fornicación, estamos perforando el santuario. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Dice, para nosotros, los distinguidos, que vivimos en un mundo que no piensa así, dice, cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, hablando en términos figurados de la esposa. Cada uno sepa tener su propio vaso en santidad, otra vez en distinción y honor. Y entonces dice, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen al Señor. Es de esperarse que quien conoce al Señor permita que la voluntad de Dios se exprese en él. ¿Cómo? Santificándolo. Y comienza a ser un paradigma diciendo, no como los gentiles, no como los gentiles que no conocen al Señor. Entendemos que hay una clase de gentiles que el Señor ha hecho kadosh, pero aquí está hablando de una clase de gentiles que todavía no son kadosh. Y si hay un gentil que todavía no es kadosh, entonces dice que vive por algo muy distinto a la voluntad de Dios. Y aquí vale la pena que nosotros nos entendamos a nosotros mismos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Dios, en su generosidad, un día miró mi vida, tu vida, trajo el evangelio, tú lo escuchaste, nosotros lo escuchamos, lo creímos y él hizo un milagro glorioso, nos selló con el Ruach HaKodesh, que es las arras de la herencia que vamos a recibir un día. Ese día, cada uno piensa en este momento cuándo vino Mashiach a su corazón. Esa noche, enero 23 del 75, él vino a mi casa y me santificó. Y yo miro para atrás 50 años y digo, Señor, ¿cómo fue que tú creíste que yo podría iniciar este camino? Pero Él lo hizo, me distinguió. No se fijó cómo yo estaba, lo lejos que estaba, lo vergonzoso que era vivir sin Él, pero Él vino y me distinguió. Y entonces en un proceso nos entrega la Torá para irnos gradualmente distinguiendo. Cada que tomamos un mandamiento y lo aprendemos y lo obedecemos, nos estamos distinguiendo. Hoy nos estamos distinguiendo al guardar el Shabbat. Hoy nos estamos distinguiendo al congregarnos. Nos estamos distinguiendo. Y cuando nos dice que tengamos nuestro matrimonio, que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor, y no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen, que no son kadosh, que no son kedoshim, nos está diciendo que hay dos estilos de vida y que hay uno que lo distingue a él y hay otro que no lo distingue a él. Es una contradicción que haya creyentes diciendo yo soy un creyente gentil. Al menos que diga yo soy un gentil kadosh. Ya él me distinguió, pero que un creyente pretenda seguir diciendo no, yo soy un gentil, está contradiciendo el llamado a la santificación. ¿Y cuál es ese llamado? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Leemos la Torá, obedecemos los mandamientos, nos arrepentimos y vivimos atentos a cotejar la realidad de nuestra vida con la escritura para decir, no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir cultivando estas amistades. No puedo seguir asistiendo a este lugar. Tengo que tomar decisiones drásticas. Tendré que hacer cambios
muy drásticos porque la Torá me está diciendo que hay una voluntad diferente a la de los gentiles que no conocen al Señor. Para una persona del siglo XXI, ¿qué sinónimo será la palabra voluntad? ¿Qué será para una persona del siglo XXI? ¿Qué será la palabra? ¿Qué sentido tendrá la palabra voluntad? Yo un día en algún ambiente cualquiera estaba diciendo que X jovencito no gustaba de las verduras y su madre dijo, porque no le da la gana, a él no le da la gana. Y entonces como a él no le da la gana, yo no le impongo que coma verdura. Entonces la voluntad es según mi inclinación, es según mi gusto, es según mis deseos. Y si yo vivo en un mundo que no conoce al Señor, ¿cómo serán esos gustos? ¿Cómo serán esas inclinaciones? ¿Cómo serán esos deseos? Entonces no me da la gana guardar Shabbat. Pero aquí la escritura está diciendo que la voluntad de Él es nuestra santificación. En esta tarde, al estar aquí y allá atrás de ustedes en sus casitas, estamos actuando como distinguidos. Y cuando guardamos en santidad el vaso de cada uno de nosotros, que es nuestra esposa, y no andamos en concupiscencias, nuestro matrimonio está siendo distinguido. Y cuando tomamos la escritura para respetarnos entre nosotros y darnos honor entre nosotros, estamos siendo distinguidos. Qué precioso. Entonces, la voluntad en términos humanos, para quien no conoce al Señor, es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que yo he definido que es mi prototipo, mi moda, mi perfil. Los sociólogos viven calificando todas las veces las generaciones, ya van como en la generación X, Y, Z, ya van para A, 1A, pues, porque no terminamos de definirnos según nuestros gustos, ¿sí? Históricamente, hoy estamos hablando según los gustos de las personas de más de dos géneros. Hoy se habla de distrofia de género. O sea, el género ya no es un asunto biológico, sino el género es lo que yo siento, percibo, me imagino o me gusta. Y desafortunadamente, las legislaciones de las naciones, en vez de adecuarse a la Torá, se adecúan democráticamente a lo que la gente le gusta. Por eso la escritura dice que la voluntad de Dios, y nosotros en un mundo tan oscuro, necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Hace unos días hablábamos de tres palabras en relación al Señor. Sabiduría, que es todo pensamiento y todo sentimiento sujeto a la Torá. ¿De acuerdo? Sabiduría de nosotros es sujetar nuestros pensamientos y emociones solo a la Torá. Inteligencia es hacer las cosas en el orden de Dios. Es inteligencia, no según las universidades del mundo. ¿Sí? Ese será ya coeficiente intelectual. Y conocimiento. Y conocimiento lo definimos como hacer lo que a él le agrada, lo que a él le satisface, lo que a él le place, y no hacer lo que a él no le agrada, lo que él aborrece. Pero nosotros, al estar aquí como creyentes, cada uno tiene unos días, unas semanas, unos meses, unos años caminando con el Señor. Cada uno de nosotros tiene una codificación genética, cada uno de nosotros tiene unas predisposiciones hasta sociales, culturales, ¿sí? Si soy de tal ciudad, tengo cierta cosmovisión. Si soy de otra, tengo otra cosmovisión. Tengo unos gustos.
unas predisposiciones, y esa es la voluntad, pues psicológicamente esa es la voluntad que mueve a la gente. Pero nosotros fuimos en esa cosmovisión en que vivimos, fuimos tallados. Es como cuando el arado pasa y deja una huella y nos talló la cultura de la ciudad donde vivimos y nos talló profundamente la realidad de los padres que tuvimos. Si los padres tuvieron inclinaciones hacia el alcohol o hacia un arte, entonces eso como que talló esa persona, nos talló la ciudad de donde vinimos. Y nosotros, cuando Mashiach viene, debemos entender que como los que han comprado una casa que tiene unas paredes, ¿cuántos pasaron por allí? Unas paredes de colgadura, un papel de colgadura, ¿cierto? Y algunas casas les pegaron uno y sobre ese otro papel de colgadura. Es como la distinción de esa casa, pero cuando tú llegas a tu casa dices, no, no me gusta esto, o tú no puedes llegar y pintar ahí encima. Tienes que arrancar ese papel de colgadura y eso es tremendo trabajo. ¿Cuántos han hecho eso? Bandita, Iván y yo, Margarita, ¿alguien más ha arrancado un papel de colgadura? Miren, hay hasta máquinas de vapor y hay que usarlas haciendo que el vapor ascienda de abajo hacia arriba para que vaya despegando porque eso se ha adherido a esa pared. Y tú no puedes llegar y pintar porque ahí sí que dañamos la pared. Hay que arrancar eso con espátula, es todo un procedimiento. Bueno, ahora miremoslo, que la ciudad donde nacimos, el barrio donde crecimos, la escuela donde fuimos, nos colocó varias capas de papel de colgadura que están adheridos a nuestras reacciones emocionales, sentimentales. Y entonces, cuando el Señor dice que la voluntad de Él es nuestra santificación, Él sabe con cada uno de nosotros en dónde está comenzando. Tal vez nosotros a veces ni lo percibimos. Y no era lo mismo empezar a quitarle el papel de colgadura, voy a usar esa ilustración, al apóstol Pablo, que al menos era un fariseo apartado, ¿verdad? Que era amante de la Torá en cuanto a la ley fariseo. No era lo mismo quitar ese papel. Ese hombre tenía una ventaja que ni nosotros tenemos, que quitársela a uno de los ladrones en el madero. Sin embargo, le dijo, vas a estar conmigo. Pero él sabía que no es el mismo trabajo el que hay que hacer con el ladrón en el madero que con un rabino. Y cada uno de nosotros fuimos encontrados con unas capas de papel de colgadura, algunos como yo muy especiales. Y había que meter espátula con mucho vapor. El Ruach HaKodesh tuvo que empezar un trabajo en mi corazón y yo soy muy consciente y todos necesitamos ser muy conscientes. En algún lugar de Isaías, él le dice que recuerde la cantera del hueco donde Dios lo sacó, porque a veces como que nos olvidamos y dejamos de luchar por cosas específicas. Nosotros necesitamos trabajar nuestro territorio y arrancar mucho papel de colgadura, muchísimo. Yo no sé ustedes, pero yo he tenido que arrancar mucho papel de colgadura de mi vida. Él dice, nos distingue, pero me dice, Oscar, seréis santo. Gracias, Padre. Pero también me dice, santifícate. Y ese trabajo, con la ayuda del Ruach HaKodesh, lo hacemos nosotros aquí. Un día maravilloso, ¿cuántos lo anhelamos? Seremos revestidos plenamente de su santidad. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible, todo ese papel de colgadura corruptible que se nos adhirió, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos.
pero muchos de nosotros fuimos marcados de una manera, de otra, los conflictos de nuestros padres, lo funcional o disfuncional del hogar donde crecimos. Y nosotros tenemos que trabajar con mucha fuerza, porque entender esta palabra, la voluntad del Señor es vuestra santificación. Eso implica que nosotros necesaria e intencionalmente tenemos que iniciar procesos de arrepentimiento en muchísimas áreas de nuestra vida, porque Él un día lo va a hacer por completo. Si nosotros somos guiados por nuestras concupiscencias, ¿cómo definimos las concupiscencias? Primero, habría que definirlo porque de pronto es muy técnico el nombre y no lo entendemos. Las concupiscencias que gobiernan nuestro ser, de la cual ningún ser humano sobre la tierra está exento, son aquellos deseos carnales que combaten contra el ser y que no agradan a Dios. Son deseos, son inclinaciones. La escritura dice que al final de los tiempos se amontonarán maestros según sus concupiscencias. Imagínense. Y si ustedes se dan cuenta por lo que está pasando aún en las congregaciones, se están amontonando maestros según sus concupiscencias. Entonces dicen, no, esta parte de la Torá, aquí por elección, nosotros no la vamos a obedecer porque nos queremos es adecuar al mundo en que vivimos. Entonces a partir de ahora nuestra iglesia va a aceptar esto o aquello, que es una concupiscencia que Dios aborrece. Eso es una concupiscencia. Pero es triste que muchas congregaciones se alejen de la Torá y de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, para decir, no, a partir de ahora el símbolo de nuestra iglesia ya no va a ser este. Hay algunas autoridades supuestas, estarán en lugar de autoridad, pero no son autoridades. Dicen, no, ya la escritura, la Biblia, ya no es para el hombre de hoy. Son maestros amontonados según sus propias concupiscencias. ¿Y por qué es importante detenernos aquí? Porque las concupiscencias son deseos carnales, son apetitos carnales, son motivaciones carnales. Entonces, esto establece una distancia gigantesca entre Él y nosotros, porque a Él no lo atrae ningún apetito, a Él no lo atrae ninguna inclinación. Entonces, nuestro trabajo es discernir y qué es lo que a Dios le atrae y casarnos con eso que a Él le atrae, porque eso es conocimiento. Hay una distancia cuando yo me encuentro, o mejor, cuando Él me encuentra a mí con Él, gigantesca entre Oscar y Dios. Creo que hoy 50 años, estoy un poquitico más cerca, pero hace 50 años yo estaba año luz del Señor. Estoy un poquito más cerca porque me ha dado su rúa. Estoy un poquito más cerca porque ha lavado mi corazón con agua limpia y el tuyo y el nuestro. Estoy más cerca porque cambió el corazón de piedra por un corazón de carne. Estoy más cerca porque está escribiendo su Torah en mi corazón. Pero cada uno de nosotros tiene que ubicarse y decir, ¿qué me falta de la voluntad de Dios en mi corazón? Y trabajar por ello. Porque la carne no quiere ni puede someterse a la voluntad de Dios. Y por eso nos ha dado el Ruach HaKodesh. Y por eso escribe sus mandamientos en nuestro corazón. Lo primero que nosotros necesitamos saber es que Dios no está condicionado, no está predispuesto, no consume nada que venga de afuera, porque Él es suficiente en Él mismo. Él no necesita nada. Él dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. A nosotros nos da hambre, a Él no. Y a muchos cuando nos da hambre y la comida no está lista, eso puede ser complicado. Solo para que partamos de ahí. ¿Sí? ¿Ustedes creen que el Señor, el día de su resurrección, tenía hambre para pedir pescado?
Pidió pescado para que ellos se dieran cuenta que él no era un fantasma, pero no porque lo condicionara el hambre. Entonces, no hay nada de lo que a mí me mueve que a él lo mueve. Y nosotros necesitamos entender en qué consiste que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Hermanos, hay mucho papel de colgadura por quitar de nosotros. Entonces, la pregunta importante es, ¿qué es lo que a Dios le llama? ¿Qué es lo que a Él le mueve? ¿Cuál es su voluntad para mi vida? La semana pasada hablábamos de Yom Kippur. Yom Kippur, con todos sus meticulosos procedimientos, que los dos carneros, que el que se deja libre, que primero el sacerdote, todo eso indica qué es lo que a Dios le mueve. ¿Saben qué es lo que a Él le mueve? Reconciliarnos con Él, que estemos cerca de Él. Eso es lo que a Él le mueve. Y aún en nuestro caminar con el Señor, nosotros tenemos que irnos desprendiendo de una frasecita muy trillada en medio de los creyentes. No, es que Dios me ama como soy, como estoy. Yo no lo respeto, porque si Él me ama como soy, como estoy, y no me reconcilio con Él, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo verá, ¿verdad? ¿Qué es lo que a Él le agrada? La reconciliación. Y por eso estableció Yom Kippurín. Y por eso un día transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué es lo que a Él lo impulsa? ¿Qué es lo que a Él lo motiva? Vamos a leer 2 Corintios 5, 17 en adelante, porque esto es lo que mueve su ser. Y para nosotros, como hijos de Él, desde esa preciosa porción de Kedochim, conectados en el Evangelio, entendamos qué es lo que a Él lo motiva y lo mueve. A veces nosotros estamos pasando por ciertos tiempos, como cantaba la primera canción, el desierto. ¿Será que el Señor nos quiere llevar al desierto porque Él es un padre que se complace en un hijo con dolor? Él a veces nos pasa por el desierto porque hay cosas que quiere sacar de nosotros para reconciliarnos con Él. No porque Él se sacie en la dificultad ni de ninguna manera. De ninguna manera. Habrá algo que en algún momento Él dice, hay algo que falta reconciliar en Oscar conmigo y voy a este proceso y voy a esta fase con él. Démosle gracias. Por eso el apóstol Jacobo dice que tengamos sumo gozo cuando estemos en distintas pruebas, porque la prueba de la emuná produce paciencia, produce que dejemos de andar en dobles lealtades, que dejemos de andar en dos sendas porque Él nos quiere solo para Él. 2 Corintios 5, 17. Esta es la voluntad del Señor. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es una hermosa promesa. Si alguno está en Mashiach, para Dios es nueva criatura. Pero es nueva criatura porque tengo un plan para ti que se llama mis mandamientos, mis instrucciones, mi Torah, mi corrección. Yo voy a hacer de ti que vine como estabas, sí, así me aceptaste, así me salvaste, pero de aquí en adelante tu voluntad para conmigo es mi santificación, mi distinción. Y entonces dice, las cosas viejas pasaron. Yo le doy gracias al Señor porque no quisiera ni pensar que yo fuera hoy como era hace 50 años. Hoy conociendo la escritura, conociendo mi vecindario, conociendo mi barrio, conociendo mi ciudad, conociendo mis amigos, conociendo mi casa y mi familia, esa cosmovisión
hacía push, 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 así empujaba esa concupiscencia mía. Yo le doy gracias al Señor que Él vino un día en enero del 75 y dijo, decretó, a partir de ahora tú eres nueva criatura. Han pasado 50 años y sigue trabajando conmigo y con todos nosotros, porque su voluntad es nuestra santificación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos que somos nuevas criaturas? Nos está diciendo que ya no podemos dejarnos mover por las concupiscencias, por los gustos, por los sentidos, por las motivaciones. Nos está diciendo que ahora hay una nueva vida que Él implantó en nosotros. Por eso dice, quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Hay una maravillosa, ¿cómo se llama? Un maravilloso trasplante, pero el mío lleva 50 años, yo no sé el tuyo. Es un trasplante. ¿Cuál es la operación de corazón abierto más larga? No sé, pero el nuestro, yo no sé cuánto médico, cuál ha sido el trasplante más largo. 14 horas, 8 horas, tú sí sabes de eso. No tienes el parámetro ahora. Bueno, el nuestro es mucho más largo, porque él dijo, te daré un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque es la única manera para que las cosas viejas pasen. Ya no podemos dejarnos gobernar por las emociones, ya no dejemos gobernar por las concupiscencias, por los deseos. Nueva criatura significa que una nueva naturaleza que Él ha implantado en nosotros, poco a poco va tomando control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros instintos, de nuestros gustos. Este es el propósito de Elohim para con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no hay judío, ya no se trata de ser judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, entendido en el sano sentido de la palabra. Lo que está diciendo es que hay un prototipo de varón perfecto que es Mashiach, ¿cierto? Nueva criatura. Hay un revestimiento interno. Ezequiel 11, 19 al 20 dice, les daré un corazón. Por eso hablamos de ese trasplante tan largo. ¿Cuándo se terminará esa cirugía maravillosa? Cuando Él aparezca en el cielo y entonces lo que falta por terminar, que va a ser todavía bastante, porque lo corruptible no puede heredar la incorrupción, ni lo mortal puede heredar la inmortalidad. Allí será el corte final y la saturación final. ¿Cómo se llama cuando tú cauterizas, no? Ya, corazón nuevo. Y por eso cuando él vio la generación de Noé, que su pensamiento era de continuo el mal desde que abríamos los ojos hasta que nos acostamos, él no dijo que se arrepintió, él se consoló de que un día él iba a terminar esta cirugía que empieza en cada hombre o mujer a donde Él llega por su bondad inmerecida. ¿Sí? Dice, les daré un corazón, les infundiré un espíritu nuevo, diga gracias, Señor, un ruach nuevo, una intención nueva, una motivación nueva. Pregunta, ¿cómo lo hace? Únicamente por la Torah, porque si no nos ponemos de frente a ella. ¿Por qué debemos priorizar el Shabbat? ¿Por qué debemos priorizar el viernes en la tarde? ¿Por qué debemos priorizar cada mañana un tiempo con Él en su palabra? ¿Por qué debemos priorizar el discipulado? Porque es el momento donde Él está haciendo ese trabajo de poner un corazoncito nuevo, un corazón de carne que vibre con las cosas de Él. Y es hermoso cuando abrimos juntos la escritura y ve uno cómo cada persona que es expuesta a la más sencilla enseñanza vibra con esto, salta, porque dice, qué hermoso, yo no había visto esto, yo no había pensado que esto es lo que Dios quiere. Y sigue aquí la escritura, quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne.
para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Qué cierre más maravilloso de esa frase. Y me sean por pueblo y yo les sea por Elohim, por Dios. O sea, me sean distinguidos, me sean distinguidos. Y a veces pasamos por parajes donde tenemos que orar y ser sinceros con Él y decirle, Señor, si tú no me ayudas, no puedo con esta debilidad. No puedo. Ayúdame. Tengo esta predisposición, tengo esta inclinación. Soy rápido para impacientarme, soy pronto para hablar. Todo lo que nos pasa de esa vieja naturaleza y decirle, Señor, sigue haciendo este trasplante. Eso que vimos ayer expresado en 36 mandamientos, esa es la voluntad. Pero no nos preocupemos, son 613 mandamientos. Tiene toda una vida para trabajar con nosotros porque nos quiere dar competencias espirituales, porque quiere quitar el corazón de carne, porque quiere cambiar el corazón el papel de colgadura. Un texto maravilloso que a mí me dijeron que no lo borrara de mi corazón hace 50 años es Mateo 9, 16 al 17. Mateo 9, 16 al 17. Esto es claro de parte de él. Nadie pone un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo. Imposible. ¿Cuántas aquí son modistas? Aquí y allá. ¿Ninguna? Está bien, aquí no hay modistas. Sí, Amandita sí le jala la modistería. Nadie pone, Amandita le jala un poco de cosas. Nadie pone un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo. Pues tal remiendo tira del vestido y se hace una rotura, ¿cómo? Peor, peor. El Señor no vino a hacer remienditos. El Señor no vino a decir, no, esto es lo que les falta es un poquito de ética. Vamos a darles una clase de ética. No, esto es lo que les falta es un poquito de moralidad. Vamos a darle moralidad. Esto les falta un detergente moral aquí. Vamos a echarles este jaboncito. A ver, no, el Señor vino a arrancar el corazón de piedra y a poner un corazón de carne. Y dice aquí, ni echan un vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se revientan, el vino se derrama y se echan a perder los odres. Entonces, la única voluntad de Dios es hacernos nuevas criaturas, por una sola razón, porque si Él no nos hace nuevas criaturas, no estamos reconciliados con Él y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Él? La reconciliación. En todo tiempo Él quiere estar reconciliándonos con Él. No tanto diciendo, sí, tú me amas, tú me perdonas, otra vez me perdonas. No, yo más bien le digo, Señor, quita las capas de separación, reconcíliame contigo porque lo necesito, porque quiero verte, quiero conocerte, quiero percibirte, quiero que tu rúa gobierne mi ser, mis sentidos, todo. Y eso es hasta que nos muramos o Él aparezca en las nubes. Pero Él ha dicho que su voluntad es hacernos nuevas criaturas. Y tenemos que ser objetivos. Las cosas viejas pasaron. Tal vez para muchos esto indica sacar fotografías del viejo hombre, botarlas, relaciones, muchas cosas. Cada uno tiene que pensar. Ojalá no me encuentre de aquí a 4 años algo de mi viejo hombre entre mis archivos. Hablando en términos prácticos. No quiero tener memorias ni nostalgias de mi viejo hombre. No lo quiero. No quiero tener memorias de muchas cosas que me marcaron, que dejaron surcos profundos en mi corazón. No debemos vivir de nostalgias, de sentimentalismos del pasado, porque Él está diciendo las cosas nuevas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas.
Él nos está guiando hacia una renuncia radical del pasado. Escuchemos lo que estamos diciendo. Él nos está guiando hacia una renuncia radical del pasado. ¿Y saben? Porque Él tiene algo mejor. El fracaso de la esposa de Lot es que él estaba muy compenetrada. En cuestión de horas tenía nostalgia y no quiso dejar, no quiso desprenderse y quedó allí petrificada por esa explosión. Y el Señor está diciendo que todas las cosas son hechas nuevas. Los discípulos le dijeron, maestro, todo lo hemos dejado por ti. Y él les dijo, hemos dejado padre, madre, casas. Y él les dijo, tendrán 100 veces más, pero algo precioso. Eso fue una comparación humana, pero allá van a tener la eternidad. Van a tener una vida que se sobrepone a la biología, una vida eterna. ¿Ustedes se imaginan un universo infinito, insondable, para conocerlo a Él y conocer su creación? No tengamos temor de lo que estamos dejando, dejémoslo, abandonémoslo. Y a veces Dios viene en corta cosas y corta relaciones y hace cosas y a uno le duele. El Señor va a hacer cosa nueva. En un momento, la esposa de Lot le dijo, ¿hasta cuándo? Le dijo, maldice a él Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier mujer fatua, has hablado. Pero Dios le devolvió, no, ni ninguno vaya de manera carnal a pedir que Dios le devuelva a la mujer. Pero sí se la quitó y le quitó hijos. Que me deje a mi Amanda, diga, y que me deje a Margarita y que me deje, pero que nos cambie a los dos. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que el Señor vino con Lot y barrió con todo. Y era próspero. No había otro más próspero, pero el Señor tenía algo diferente. Los días difíciles de Lot fueron transformados por algo novedoso. Y nosotros a veces sin darnos cuenta nos aferramos a esa vida vieja, a ese papel de colgadura, a ese remiendo de paño viejo. No, el Señor viene con todo, con todo. Las cosas viejas pasaron. No podemos hacer prevalecer las emociones, el sentimentalismo. Hay que vivir como una nueva criatura. Aquí dice, todas son hechas nuevas. No tengamos miedo a lo que Dios va a hacer. No sabemos cada uno de qué manera Dios está haciendo cosas nuevas. ¿Qué tal que nosotros nos hubiéramos resistido como congregación a lo que Dios traía? No quisiera ni pensar. ¿Fácil ha sido? No, no ha sido fácil. Pero sí lo valoramos como algo superior y mejor. ¿O no? Entonces, a veces uno no percibe cómo es que Él está haciendo todas las cosas nuevas. Y miren, versículo 18, segunda de Corintios 5. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach. Está la voluntad de Dios, que estemos 100% reconciliados con Él. Cuando pasamos por esos días de Baikra, donde aprendimos todos los elementos del Mishkan, el orden del santuario, el orden al fluir en el santuario, primero el altar, luego la fuente de agua, porque Él nos quiere allá adentro en el lugar santísimo. Él nos reconcilió consigo mismo por Mashiach y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué proviene de Dios? Ser nuevas criaturas. Eso es lo que proviene de Él. Él no iba a hacer un trabajo dejándonos a nosotros en el estatus en que nos encontró. En todo momento pensemos eso. Él no iba a hacer un nuevo trabajo dejándonos en el estatus en que nos encontró. A ver, cada uno piense, ¿qué tal que Dios lo hubiera dejado a usted donde lo encontró cuando vino Machía? Cada uno piense un ratico. A ver, sería tremendo, ¿verdad?
¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? La escritura dice, los cuales los hijos de él no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim, de Dios. Dios nos ha dado un atributo nuevo, el de ser hijos de Dios. Y es muy importante entender que el Señor no se acuerda de nuestro pasado. No es que no se acuerde, porque entonces sería decir que Él no tiene memoria, pero así lo expresa el texto. Lo que quiere decir es que Él no los considera. Lo que quiere decir es que Él no los contabiliza. ¿Sí? Nunca más me acordaré de tus delitos y transgresiones por una sola razón, porque donde hay derramamiento de sangre y Él derramó su sangre, ya no hay más remisión por los pecados. Ya no, Él lo que contabiliza es el madero. Él lo único que contabiliza es que Él cargó nuestros pecados. La voluntad de Dios es nuestra santificación. No lo olvidemos conectándonos con la porción de ayer. Estamos en un camino donde hay muchas cosas que necesitamos reconocer que al Señor no le interesan y a nosotros para caminar con Él no nos sirven. Y todos nosotros necesitamos pensar qué son esas cosas mías de ese inventario que yo traía a cuestas que ya no le interesan y que a mí no me sirve. Yo pienso que sería un excelente material para nuestro devocional de la próxima semana. Todos nosotros deberíamos de tomar un cuaderno de nota, los que estamos casados, porque nos ayudamos mejor. A ver, ¿qué es aquello que todavía yo pretendo llevar a cuestas y que se me salta como liebre cada ratico y que ya el Señor no lo quiere? Acompáñame a orar, Amandita. ¿Qué es aquello a lo que me estoy aferrando? Modismos, palabras de frecuencia y saltan así. Ustedes se imaginan cómo un tractor deja huella en la tierra. Eso, o un caminante en una vereda pasa todos los días y pasa todos los días y primero la hierba se va, pero cuando llueve deja un surco. Hay historias de nuestro pasado que han dejado surco y tenemos que reconocerlas y tenemos que decirle al alfarero que trabaje con él, porque la voluntad del Señor es nuestra santificación. Ahí hay un tremendo trabajo. Cada uno de nosotros necesita entender en dónde está. ¿Qué situaciones recurrentes siguen apareciendo? Tal vez necesite un proceso particular de arrepentimiento. Tal vez necesite un compañero confiable a quien decirle, mira, yo te quiero rendir cuentas sobre esto, porque si yo no te rindo cuentas sobre esto, me vuelvo a caer. Yo te doy a ti el derecho, el permiso de que frecuentemente me preguntes sobre eso. Claro, no le voy a pedir a cualquiera, pero sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque esta noche, esta tarde, el Señor está diciendo las cosas viejas pasadas. No más papel de colgadura, no más pintar sobre la pared vieja. El problema no es que yo no te ame, el problema es que te quiero reconciliar conmigo. Y no es que yo esté de espaldas a ti, que necesito sacar ciertas cosas de tu corazón. Y esa debe ser nuestra oración cada día. ¿Qué nos queda claro en el corazón esta tarde, Iván Darío?
Ya lo dijo todo, muchas cosas. Eh, Estaba pensando exactamente que eh, mm, quizás todo lo que uno está disfrutando o sufriendo en este momento tiene que ver con la voluntad más alta del Señor que la estamos entendiendo, por lo menos yo la estoy refrescando el día de hoy, que es nuestra santificación. Nuestra santificación. Porque algunas veces uno humanamente quiere pensar como que ya esa etapa está superada, ¿cierto? Y como que ya estoy llamado es a ser instrumento, pero olvida que ese proceso está todavía ahí vivo, ¿cierto? Y si hay algunas situaciones que todavía estamos enfrentando, pues es como la manera del Padre de llamar la atención de alguna forma, ¿cierto? De manera que me parece como una, un tremendo tema de devocional el estar uno esculcando, porque de otra manera es como estar resbalando, ¿cierto? Estar resbalando y no avanzar, entonces obviamente el Padre tiene mucho más paciencia que uno y Él lo puede uno esperar el tiempo que sea necesario. Entonces, me parece muy sabio volver sobre ese tema que es la más alta prioridad de Él, ¿cierto? La voluntad de Él es nuestra santificación. Entonces, eh, Un buen parámetro para empezar una nueva semana. por supuesto, me parece fundamental porque puede uno estar desviando la mirada a otro aspecto y se queda en ese curso remedial sin atender lo que es más prioritario para él, ¿cierto? Muy bien, yo creo que es un regalo que Dios a nuestra congregación nos ha dado herramientas, nos ha dado referentes, pero más allá que conocimiento, cada uno tiene que estar muy pendiente de su propio caminar con él. Yo creo que Iván acaba de decir algo muy práctico, es que sí, ya somos instrumentos, sí, y hay un instrumento, vamos a decir, un machete, por lo primero que se me viene a la mano que me sirve para ir al jardín, ¿verdad? Pero él es un instrumento, pero de tanto usarlo, él se va deteriorando y ya llega el momento en que hay que amolarlo y volverle a sacar filo y hay que seguir con el instrumento porque el Señor nos quiere llevar de triunfo en triunfo y va a usar lo que quiera, ¿sí? Como cuando el apóstol Shaul había llegado a unos niveles de revelación que en la cultura hebrea se llaman el tercer cielo, el tercer nivel de revelación en la interpretación. Y el Señor le dice, para que no te vayas a exaltar demasiado, aquí te permito esto. Y dice que 3 veces le pidió al Señor que lo quitara. Parecía que era un problema oftalmológico o tendría que ser otra cosa. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te voy a mantener allí porque ¿sí? De pronto te puedes exceder en confianza propia. Yo estaba leyendo y le contaba a mi esposita hace unos días que un hombre de Judá descubrió un paradigma educativo espectacular y era algo macizo que llegó a convertirse en Israel en un paradigma de educación. Miren esto. Y entonces cuando él lo tenía todo así diseñado, fue donde su rabino. Le dijo, rabino, y el rabino lo miró, le dijo, dame tiempo. Y le dedicó tiempo, lo revisó y le dijo, excelente, solo que tú todavía tienes mucho ego. Quedó así. Primero él murió para que llegaran a reconocer ese prototipo educativo. Y es posible que nosotros tengamos tanto conocimiento y el Señor tenga que decirnos, hay que amolar por aquí todavía. Aquí todavía hay concupiscencias que me pueden ir en contra de lo que quiero hacer. Es esa figura
del instrumento que sí, estamos llamados a hacer eso, pero hay que amolar el instrumento. Y para que no nos exaltemos demasiado, a veces nos toca pasar por tiempos donde básate mi gracia. Me gozo en dificultades. ¿Por qué? Porque el Señor está manteniéndonos ahí en una dependencia maravillosa. ¿Qué te llevas? ¿Qué te dice el Señor a ti esta tarde, Harold? Pues, pastor, yo lo resumiría en dos, muy breve. Reconciliación con uno mismo para llegar a hacer reconciliación con Dios. Para mí, eso es lo que yo me llevo. Muy bien. Así lo resumo así. Perfecto. Amanda, Mm. ¿cómo está el papel de colgadura, Amanda? Cada rato lo quito y vuelve y se pega. No, pensando en lo que estaban hablando Iván y tú de la herramienta, yo creo que hay un punto muy frágil, muy así, Sutil. muy sutil. Y es que uno se puede acostumbrar con la misma herramienta a quitar las cosas. Y hay momentos en que el Señor, uno dice, pero si antes yo lo hacía con esta herramienta y lo lograba. Y en un momento el Señor te dice, no, tienes que cambiar la herramienta. Tal vez lo que dice Harold, ¿no? Uno tiene que revisar en su vida tantas cosas porque algo que antes le funcionaba, de pronto de un momento a otro ya no le funcionó y queda uno como dice Iván Darío, colgando de la brocha o algo así, que tú tengas un dicho muy chistoso, ¿no? Porque esa herramienta ya no le funciona, porque a los seres humanos a veces nos da mucha seguridad usar cierta herramienta. Esta yo la conozco, la manejo muy bien y con esta me desenvuelvo. Y pensando en esto, que me ha impresionado mucho, algo muy concreto para mí es una frase muy especial que encontré en uno de los estudios de la Parachá, no de la de ahora, sino de otra. Está en el Salmo 7, del 4 al 6, y la frase que me llamó la atención allí es, si algo extraño nos sucede y no lo entendemos, lo primero es aceptar que hay razones para ello. Y para ello, es aceptar que hay razones para ello y las entenderemos al venir ante el juicio divino. Pero si no es así, que Hachén sea nuestro juez. O sea, si me están sucediendo cosas extrañas, lo primero que tengo que hacer es venir y presentarme delante de él y decirle, esto me está sucediendo. No pedirle que me las quite ni que ya llega mucho tiempo con el mismo asunto, sino venir ante el trono y al venir ante el trono divino, él me va a decir, esto te está sucediendo porque todavía hay mucho de ti en lo que estás haciendo. Entonces, qué es lo que tengo que hacer? ¿Quitar lo que me está estorbando? O si no, decirle, ok, Haché, tú júzgame, porque el problema aquí soy yo. Eso como me lo ha pensado mucho el Señor. Esa frase, es que no la leí bien. Si algo extraño nos sucede y no lo entendemos, lo primero es aceptar que hay razones para ello y las entenderemos al venir ante el juicio divino, o sea, ante el trono de Dios, pero si no es así, que Hachén sea nuestro juez. Wow. Diosmila, Qué distinción tan maravillosa. ¿qué? Qué distinción tan maravillosa que, que Hashem nos quiera, o sea, que su voluntad sea santificarnos, justamente, porque es que eso lo que hace es acercarnos a Él, o sea, nos hace tener más comunión, nos quita la barrera y nos hace, y es una lucha diaria, es un diario vivir. Es que necesitamos vivir conectados a la fuente para cada día poder ir dejando el viejo hombre, que muera el viejo hombre y que vaya siendo él, porque es él, su mente, el poder de su santidad, el que va entonces cobrando como que más poder, o sea, va como que dominando nuestro ser, de manera que entonces nuestras concupiscencias van aplacándose, porque es que la carne irremediablemente
como dice la palabra, todos vamos al mal. Sin Hashem nosotros simplemente no tenemos forma, Dando y dando vueltas para sí, llegar. no tenemos forma de llegar al bien. Entonces, es un privilegio, es una distinción enorme que nos da como pueblo, que tenemos que vivir agradecidos y nuestra forma de agradecer es obedecerlo que también nos va a ayudar a santificarnos cada día, a amar sus mandamientos, a ir, no tiene que ser una carrera de un día, es una carrera de toda la vida. Gracias a Él que nos ha dado el privilegio de conocerlo a la edad que nos haya llamado, pero ha sido maravilloso, ha sido lo mejor que nos puede ocurrir, porque cada día pues vamos transitando en ese caminar de hacer cada día algo más, y disfrutamos, nos deleitamos en ese cumplir de las ordenanzas. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, un hermano detrás de las cámaras, Juan Esteban, habilita el micrófono, Polito. Pastor, ¿cómo le va? Bueno, no, yo primero que todo estoy muy de acuerdo en lo que han dicho todos los que han hablado en esta noche. Pienso que estoy de acuerdo con Ivancho, me parece que es un tema de tratarlo diariamente con el Señor, ya que obviamente por obvias razones, pues todos, unos en mayor o menor medida, pues hemos ido creciendo y el Señor nos ha ido santificando desde el momento en que nos apartó para Él, pero no podemos negar que fueron muchos años en el mundo, seguimos viviendo en el mundo y esa carne y esa vieja manera de vivir pues nos jala a volver a reaccionar de esa manera. Obviamente, eh, pues podemos ver claramente que hemos cambiado, hemos empezado a guardar fiestas, cierto, hacemos muchas cosas que yo sé que a él le agradan, pero en ese día a diario, en el día a día, la manera en que actuamos, que reaccionamos, pensamientos, hay muchas cosas que debemos ir cambiando porque el modelo a comparar es muy alto, ¿no es cierto? Y bueno, tendremos toda una vida hasta que el Señor nos permita estar aquí para estar en ese proceso, pero me parece que sí es un tema muy, muy bueno, ya que debemos tratarlo diariamente. Eso es lo que yo me llevo. Vamos a orar. Como lo expresó Liudmila, qué honor nos ha concedido el Señor